buenas noches a todos. Bienvenidos a su programa Latinos Católicos por la Vida. Estábamos escuchando a Aaron Copland con una de sus mejores composiciones, compositor clásico de Estados Unidos, de los mejores del siglo pasado. Y lo queríamos poner a él por lo que vamos a platicar el día de hoy con nuestro invitado Gonzalo Herrera. Todavía estamos muchos, pues, tratando de entender lo que pasó la semana pasada. Yo vivo aquí en Washington, D.C., recién llegada. Vivía antes en Virginia y me acabo de mudar a la ciudad. Y yo salí a mi rutina normal, a caminar al perro, a dar la vuelta, y estaba viendo cómo estaban platicando, bueno, cómo estaban presentando en el Senado la parte que ya tocaba final de la elección, ¿no? De la última parte, que se me olvida cómo se decía, ya la parte de, por así decirlo, final de que sí, esta es la elección, ganó el futuro presidente Biden. Sabíamos que iba a haber protestas, ya estaba todo planeado, y pues de ahí pasa que se descontrola la situación y vimos lo que sucedió, las imágenes, tristemente incluso vidas se perdieron. Pero antes de entrar a los hechos de qué sucedió el miércoles pasado, quiero presentarles a nuestro invitado de hoy, a Gonzalo Herrera. Gonzalo, gracias por haber aceptado la invitación. Se conecta con nosotros desde Dallas, Texas, mexicano, ya ciudadano de Estados Unidos, y nos va a contar de él y de ahí pasamos al análisis. Y también pues queremos terminar este programa con un punto de vista de qué nos toca como hispanos y como católicos acá en Estados Unidos, cuál es la reacción correcta, porque yo creo que hemos visto reacciones muy incorrectas, sobre todo en redes sociales, y qué es lo que nos toca hacer para de verdad poder construir paz, para terminar con estos extremos que estamos viviendo y que no ayudan en nada a nadie, para sobre todo empezar nuestro 2021 después del 2020 tan difícil que nos tocó a todos. Gonzalo, muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos de ti. Hola Pilar, qué gusto estar aquí. De verdad, gracias por la invitación. Es un honor estar contigo y con todos los que nos están escuchando, tanto en el Facebook o en la radio. Les quiero contar un poco de mí para que sepan quién es el que les está hablando. Yo soy Gonzalo Herrera Septién, tengo 33 años de edad y como Pilar estaba diciendo, nací en la Ciudad de México, me vine a temprana edad, a los 13 años, y desde entonces vivo viviendo en Estados Unidos, ahora ya siendo ciudadano. Esta vez fue mi segunda elección en la que pude votar, entonces es reciente, digo que me volví ciudadano. Mis estudios son de filosofía, tengo un posgrado en filosofía y también soy ingeniero industrial, un poco diferente, diferentes lados del cerebro, podría decir yo, que se usan en esos dos. Y actualmente he trabajado para muchas diferentes compañías y ahorita estoy en compras. Entonces, pues más que nada, gracias otra vez. Y pues sí, Pili, ese soy yo y hay que empezar a hablar un poco de este tema que la verdad es difícil, es duro, pero es muy relevante y tenemos que desglosarlo. Ok, entonces hace justamente una semana estaba en el calendario, que ya estaba previsto así desde hacía varias semanas, que iban a reunirse en el Capitolio. El Capitolio es donde está el poder legislativo de Estados Unidos, que es la Cámara de Diputados y de Senadores. Es un edificio muy conocido por todo el mundo. Los que vieron las imágenes seguro han visto el Capitolio en muchos eventos, ¿no? El 4 de julio justamente, de hecho, ahí es donde se hacen los fuegos artificiales. Es en sí un edificio muy emblemático para el gobierno de Estados Unidos y sobre todo representativo de la democracia, porque hay que entender que el poder legislativo es quien representa directamente al pueblo. ¿Por qué? Porque dentro del poder legislativo, tanto en Cámara de Diputados como de Senadores, es quien yo voté directamente como ciudadano de un país para que me represente.
Y esto aplica también para nuestros países en Latinoamérica, que en su mayoría también tenemos un sistema de 3 poderes en el que podemos votar directamente por mi diputado, que representa un distrito específico, y un senador que representa a un estado específico. Entonces, de ahí la importancia que tiene este edificio emblemático, no por el edificio en sí, sino por lo que representa del poder legislativo. Ahí se iba a reunir con el vicepresidente, que él es parte del poder ejecutivo, que está por debajo del presidente Trump, él y el Senado y la Cámara de Diputados, para llevar a cabo este cierre ya final del tema electoral, que también fue todo un tema de mucho rollo el año pasado, ¿no? También platicamos en este programa sobre la importancia del voto y cómo el voto latino, la importancia que tiene y cómo decidir quién era mi mejor elección, no solo, otra vez, no solo para presidente, sino también para mis legisladores, porque de estas 2 cámaras es de donde vienen las leyes que se van a aplicar al país, que van a afectar pues a millones de personas. Entonces, se reúnen en este recinto el vicepresidente, el Senado y la Cámara para dar finalizada esta elección. Están dando, cada quien en ambas cámaras al mismo tiempo, están presentando diferentes senadores y diputados, mientras que al mismo tiempo en la Casa Blanca, que los que viven aquí en Washington ubican, para los que no, la Casa Blanca está a unas cuadras más para abajo del Capitolio, donde ahí está el presidente de los Estados Unidos, que es el Poder Ejecutivo. Ahí hay un grupo bastante grande de gente, de miles, en la Casa Blanca, que están esperando escuchar un mensaje del presidente. El presidente días antes ya había estado sacando tweets, animando literal a la gente que viniera a este rally y que estuvieran presentes en este día. El presidente da un speech en su momento fuera de la Casa Blanca a todos los reunidos ahí. Al mismo tiempo también ya hay gente fuera del Capitolio, en masas, o sea, también hay mucha gente ya fuera del Capitolio, mientras Donald Trump está dando su speech. Termina Donald Trump y Donald Trump directamente sí dice que la gente vaya al Capitolio y exija su derecho porque esta elección fue robada. Yo creo que esto es algo que tenemos que dejar muy claro. La elección del 2020 fue una elección legítima, fue una elección con todas las de la ley. No fue robada. ¿Por qué? Porque tenemos pruebas de que jueces en diferentes estados, en todo Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos, porque dependiendo de quién esté en poder, nombran a jueces demócratas o republicanos. En su momento, cuando entran como jueces, deberían de ser objetivos y solo tomar decisiones de acuerdo a la ley. Pero bueno, jueces de varios estados que han sido nombrados por demócratas y republicanos no encontraron que había suficientes pruebas, ni siquiera para admitir las demandas que estaba presentando el presidente Trump con sus abogados. Entonces, esto no es ninguna conspiración y no es que nadie quiera que se haya visto si se robó o no la elección, es que ni siquiera había pruebas. Por lo tanto, fue una elección legítima en que el pueblo de Estados Unidos participó, en el que millones de personas con tiempo incluso presentaron su voto por correo por el tema del COVID, que no querían que mucha gente estuviera en las filas, que se pudiera hacer ahí pues problemas de transmisión del COVID. Entonces, fue una elección diferente, sí, fue una elección en la que mucha gente votó desde su casa mandando por correo, sí. Entonces, fue una elección atípica, sí, pero fue una elección de acuerdo a las reglas, de acuerdo a la ley, en la que se cumplió todo lo establecido. Entonces, partiendo de que no existe una elección robada, es que se da este rally, entre otros que ya había habido aquí en Washington, D.C. La diferencia que hubo en este momento es que causó violencia, causó muerte, llegó al punto en que pues, la gente empezó a tirar las bardas de seguridad que había alrededor del Capitolio. El Capitolio tiene 2 entradas principales.
y en ambas entradas empezó a llegar la gente para intentar entrar y tomar, literalmente, tomar la Cámara de Diputados y de Senadores. Hay violencia, hay videos por todos lados que la gente puede ver en el que pues policías son golpeados, agredidos de manera terrible. Tristemente, de hecho, uno de ellos ya murió. Y la gente logra entrar al Capitolio y empiezan a tratar de encontrar sobre todo al vicepresidente Pence. En su momento, ya que la gente ha entrado al Capitolio, suspenden las 2 sesiones de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados y empiezan a mover a los miembros del Congreso afuera de donde estaban para proteger sus vidas, porque no sabían si esta gente traía armas o qué más podía pasar, ¿no? Tardaron alrededor de 4 horas de que sucede este rompimiento y de terminar con la sesión de manera abrupta para que la policía volviera a tomar posesión completa del Capitolio, sacar a la gente, arrestar, hacer lo que tenían que hacer para poder volver a regresar. Y en su momento sí fue, la verdad, también muy impresionante y se lo reconocemos a nuestros representantes, diputados, senadores y el vicepresidente Pence, que regresan ya tarde en la noche a terminar lo que tenían que hacer ese día, que era dar por terminada la elección y reconocer que el nuevo presidente va a ser el presidente Biden y la vicepresidenta Harris. Si ustedes no votaron por ellos, tenemos que aprender a aceptar la realidad de una elección en la que no siempre va a ganar el candidato por el que yo voté o mis amigos o mi comunidad votó. Por eso es una democracia. Entonces, esto es lo que sucede el día miércoles, que causa pues estupor no solo en Estados Unidos. Hay que acordarnos que también Estados Unidos es el representante de los más importantes de un gobierno democrático en el mundo, en el que hay un cambio de poder de manera pacífica de un presidente al otro, ¿no? Entonces, esto no solo tiene consecuencias para Estados Unidos, sino también para el mundo. Entonces, quiero dejar muy claro que condenamos estos hechos de violencia basados tristemente en una mentira, porque la elección fue completamente legal y el ganador fue el que será el nuevo presidente Biden. Hemos visto que algo que ha sido parte muy importante para tanto este rally como otros, incluso desde el verano con el tema de Black Lives Matter, que también hemos cubierto en este programa de radio, es las redes sociales. Y aquí estamos viendo ya una loquera fuera de sí en las redes sociales. Entonces, quería preguntarte, Gonzalo, después de haber hecho este pequeño análisis de lo sucedido, si tú nos puedes decir qué problemas estamos viendo en redes sociales y cómo puede alguien que esté en redes sociales tratar de ser lo más objetivo posible y no dejarse llevar en un hoyo negro, tal cual, de desinformación sobre todo. Sí. Tenemos planeado también hablar sobre la verdad. Hemos escogido empezar hablando sobre redes sociales un poco para entender de dónde llega el problema, ¿no? Pero creo que todo esto, preguntas, Pilar, ¿cuáles son los diferentes problemas que vemos con las redes sociales? Primero que nada, hay que reconocer que las redes sociales son una herramienta. Las redes sociales pueden ser buenas o pueden ser malas, depende de cómo las uses. Entonces, ¿qué es lo que muchos hacemos en redes sociales? Compartir nuestra vida, etcétera, es más, y poner nuestras opiniones, que eso es algo bueno. Ahora, la cosa que hacen las redes sociales es que a todo democratizas el micrófono. ¿Qué haces? Todo mundo tiene una opinión y puede darla. Eso es algo bueno. Cada quien puede dar su opinión. Nosotros somos un país democrático, Estados Unidos es un país democrático, quiere esparcer la democracia sobre el mundo. Perfecto. Cada quien tiene derecho en estas redes a poder decir lo que piensan y lo que opinan. Entonces ahí se crea el mercado de ideas, ¿no? Así decimos que es la democracia es el mercado de ideas. Es aquí donde hay varias diferentes ideas y se pueden debatir.
preguntas el problema. ¿Qué es lo que pasa? Las redes sociales están diseñadas por sus creadores, ¿no? Y ya que sea, para poder atraer al mayor número de personas. ¿Por qué? Atraer al número de personas y mantenerlos en las redes sociales. ¿Por qué? Porque hay que entender que estas compañías no son non-for-profits, no son gente que nada más está queriendo hacer el bien y darle la verdad al mundo. Son compañías que cotizan en bolsa, que tienen shareholders, dueños de estas empresas, que tienen gerentes, que tienen ejecutivos que quieren ganar más dinero. Entonces, estas redes están llevadas, sí, por varios intereses, y uno muy importante es su monetización. ¿Cómo hacen dinero? Entonces, ¿cómo monetizan? Muy simple. Y de manera muy sencilla se los ponemos así. Por la publicidad. Pilar está en su casa, está viendo Facebook, está buscando videos de gatos o de perros o del Papa, porque Pilar es católica y le gusta mucho escuchar al Papa y su misa. Pero entonces por eso yo en Facebook le aparece un anuncio diciendo, oye Pilar, pues chance quieres comprar este rosario. O quizás estás casada, te interesa irte de viaje a este destino. Ok, todo eso lo vende, Facebook lo vende. ¿Qué es lo que pasa al hacer eso? La manera en que puede ganar más es Facebook o cualquier red social, es asegurándole a sus compradores, a los que van a dar el dinero por dar su publicidad ahí, o sea, a sus clientes, Sí. asegurarles que van a estar viendo sus anuncios. Entonces, lo que Facebook trata de hacer es maximizar el tiempo en el que tú pasas en la pantalla. ¿Cómo hace eso? Mandándote cosas que tú quieres ver. Entonces, a Pilar, ¿qué le enseña? A Pilar no le enseña cosas de sus amigas, no le enseña a alguien de Croacia que nunca ha visto, no le interesa. Le enseña cuando pone sus amigos, cuando pone amigos más relevantes, le sale. Entonces, ella se enfoca y se engancha. ¿Qué es lo que pasa? Que Facebook, Twitter, Instagram, poco a poco van aprendiendo lo que te gusta y lo que te gusta ver. ¿Qué pasa con eso? Empiezan a darte la información que te gusta ver. Los posts que te gusta ver saben a lo que reaccionas, te empiezan a dar más de eso, un poco más y más de las mismas cosas que estás viendo. Entonces, ¿qué acaba pasando? Que si tú no tienes un pensamiento crítico, tú acabas viendo las cosas que dicen tus amigos, los amigos de tus amigos y cierto grupo de personas y cierta tendencia que tú llegas a tener. En cierto modo, las redes sociales te dan a conocer más a ti y a tus assumptions, a veces me va el español, me tengo idea, a las cosas que creemos sin tener pruebas, que tú mismo. Entonces, eso, o de que nosotros mismos, ¿no? Entonces, lo que pasa, nos da más y más y más información de lo que creemos y de lo que queremos creer. Y lo que puede llegar a pasar a la larga es que no salimos de esa burbuja y nos estamos creando y creyendo una realidad que no es en sí la realidad, sino es una realidad fabricada para ti, para que tú estés conectado al aparato la mayor tiempo del tiempo posible, para que las empresas compren sus anuncios y de esa manera Facebook o cualquier red social gane dinero y le dé dinero a sus accionistas. Entonces, espero que sé que es un tema un poco complicado, pero espero que me hayan podido seguir el hilo, en el sentido que la fórmula básica es, entre más tiempo pases en tu pantalla, más tiempo hace Facebook dinero. Al tú estar viendo el mismo contenido, vas a pasar cosas que te gustan, vas a pasar más tiempo, Facebook va a hacer más dinero, a Facebook no le importa lo que ves o no ves, con tal de que estés tú pegado en el celular o en tu computadora. Sí, sí, negocio en lo que nos ha pasado seguramente a todos. Estoy en el Facebook y antes había buscado un vestido en Google, ni siquiera en el mismo app,
y me vuelve a salir en el Facebook el mismo vestido que ya había visto antes, como para que, así de tentación de cómpralo, cómpralo. Y lo que dices es muy importante de la burbujita, que entonces tú piensas en tu burbujita de diferentes temas, que también nos pasa mucho en tema pro vida, que dices, o sea, pero es que todos son pro vida. No, no, es que todos los que tú estás viendo de tu grupito, de tu gente, que exactamente Facebook tiene un algoritmo por el que puede ver que tú le das like, por así decirlo, esa es una muy buena forma en que saben que te gusta, o de reacción a ciertas noticias y a ciertos temas. Entonces te sigue mostrando más de ese mismo tema. Entonces parecería que mi mundo es azul, o sea, pro vida, pero realmente no, tengo que salir a la realidad, a conocer, a ver que no es así. Y como dices, muy importante, estas redes sociales no son la realidad. Hemos tenido mucho enriquecimiento, sí, de poder dar a conocer opiniones, de poder dar a conocer también realidades que a veces sí los medios de comunicación no transmiten, sobre todo en tema pro vida. Pero es muy importante ir a la realidad. Entonces, esta es la siguiente parte que quisiera platicar contigo. En este mundo que ya es relativista, ¿no? En este mundo en el que ya los valores del ser humano, de la responsabilidad, de la verdad, están pues bajo ataque. No es nada más de ahorita, no es nuevo, de estos últimos años. ¿Cómo puede una persona tener un sentido crítico de poder saber, a ver, estoy viendo estas noticias o estoy viendo aquí o estoy viendo allá, ¿cuál es la verdad? Porque también como católicos sabemos que estamos llamados a la verdad, pero en un mundo en el que tengo todas estas ideas y opciones en redes sociales, además de ya en los medios de comunicación y en todo lo demás, televisión, radio, ¿cómo puedo yo como alguien que quiere conocer la verdad llegar a ella? Pues haces una buena pregunta, ¿no? ¿Cómo hacernos pensar más? Usar ese pensamiento crítico. Bueno, creo que este es un tema que hay que, como estaba diciendo al principio, desglosar. ¿Por qué? Porque primero que nada, y esto pues van a tener que ahora sí aguantarme, estudié filosofía y a veces los que estudian filosofía son medio nefastos. Entonces, ¿por qué? Porque es un poco un rigor, ¿no? Hay que definir nuestros términos antes de empezar a hablar. O sea, estamos hablando, sí, de conocer, de la verdad, de lo que es, de lo que no es. Bueno, primero que nada, ¿qué es la verdad? Hay que empezar ahí, de básico, porque todos nosotros, sí, hay que buscar la verdad, la verdad, la verdad. Como católicos estamos llamados a la verdad. Dios es el camino a la verdad de la vida. Cristo mismo, Él se declaró como la verdad. Él es la definición de Dios. Tú puedes decir, Dios es la verdad. Entonces, para que vean lo importante que es la verdad es una de las formas que describimos a Dios. Entonces, ¿qué es esta verdad? ¿Qué es la verdad? La verdad es, según Aristóteles, no me lo estoy inventando a mí, la correspondencia entre lo que pensamos y lo que es. Lo que es, las cosas que son como son. Suena muy básico, muy tonto, digamos hasta muy filosófico, como, o sea, sí. Pues sí, primero que nada hay que reconocer que las cosas son de una cierta manera. Las cosas, este lápiz está aquí. Aunque no lo vea o lo vea o no lo vea, o lo quiera ver o no lo quiera ver, este lápiz es. Ahora, yo al reconocerlo, estoy diciendo, mira, este lápiz está aquí, es verdadero. ¿Por qué? Porque yo estoy entendiendo, yo estoy expresando, entendiendo más que nada, que este lápiz existe y mi mente lo reconoce como existe. Entonces, mi pensamiento de que, este lápiz existe y el lápiz existe son el mismo. O sea, el lápiz existe y yo pienso que el lápiz existe, a eso podemos llamar la verdad. ¿Okay? Entonces hay que empezar por ahí. La verdad no es lo que nos inventamos, la verdad no es lo que me gustaría creer, la verdad es lo que es reconocer que ser lo que es. Y sobre la verdad vamos construyendo un cuerpo de conocimiento, un cuerpo de diferentes juicios, etcétera, que podemos llegar a ser un conocimiento. Entonces, Pilar,
María, un poco, ¿se entiende lo que es, primero que nada, la verdad? Sí, se entiende. Sobre todo la parte de, por lo que estamos viviendo en una época de relativismo y de sentimentalismo, entonces hay una gran confusión de entonces qué es la verdad, porque ahorita se usa mucho de cada quien tiene su punto de vista o dependiendo de por dónde lo veas, si eres hombre o si eres mujer. Pero lo que es lo que yo creo que lo más sencillo, lo que es, o sea, no le podemos dar más la vuelta. Eh, entonces, eh, teniendo en claro esa parte de lo que es, ¿cómo puedo, con tantos distractores y con tantos opciones de información, cómo puedo conocer cuál sí me está diciendo la verdad y cuál no? O sea, ¿cómo puedo yo Claro. tener un proceso de reconocimiento? Perfecto. Entonces, primero que, ok, entonces hablaste del conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? El reconocimiento. Hay que entender qué es el conocimiento, porque tú dices, yo quiero ser si mi conocimiento es verdadero, ¿no? O sea, asimila la realidad. Entonces, el conocimiento es igual definido como la aceptación garantizada de la verdad. ¿Ok? Entonces, la aceptación, yo reconozco algo que es verdadero, pero lo garantizo. Esto es una palabra muy importante, garantizada. ¿Qué quiere decir? Que debe haber evidencia. Para tú creer algo tiene que haber evidencia. No te estoy diciendo que tienes que hacer un juicio con abogados y a ver, preséntame tu evidencia, quién cometió el crimen, todo. No, no, no. Pero lo que tú crees tiene que tener un tipo de respaldo basado en hechos, no solo en algo que es bonito pensar, algo que me imaginé, algo que me dijeron. Eso, ok, pero ¿son hechos? Entonces ahí es donde es muy importante. Y dices, ¿cómo puedo usar ese pensamiento crítico? Pues el pensamiento crítico es poder desenmarañar todo lo que la gente dice o todas las diferentes opiniones, etcétera, y llegar a los hechos. Y sobre los hechos, tú formar un juicio, poder predicar de esto es esto, hacer juicios de valor. Esta persona es floja. Esta persona es buena. Eso es un juicio de valor. Estás asignando un juicio, pero es basado en hechos. Es floja no porque yo opino nada más que sea floja, sino es floja porque nunca llega al trabajo, se levanta tarde, tiene su cuarto tirado, bla, 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 bla. Y para todo eso es una serie de hechos que hace esta persona floja que yo puedo decir, puedo predicar, digamos, predicar es el usar el juntar dos palabras con la palabra es. Esto es de esto. Entonces yo digo, la elección fue robada. ¡Pum! Eso es un juicio. La elección fue robada. ¿De dónde estás basando eso? ¿De dónde? Entonces, tiene que ser, o sea, eso es un juicio, tiene que ser garantizado. Para que sea verdad, tiene que ser garantizado. Bueno, prueba que fue robada. Y bueno, ya sabemos, como dijo Pili, ¿no? Pilar en este caso, pues, eso fue ante juicio, fue ante analizando la evidencia y no, el caso es que no fue robada, ¿no? Entonces, yo tengo que aprender a reconocer, oye, cuando yo crea algo, quiero garantía. Entonces podemos checar, entonces ahí es donde comparas, no solo lo que dice tu feed de Facebook, ¿no? O tu cosa de Instagram, sino qué es lo que dicen las noticias de cierta relevancia, ¿no? ¿Qué es lo que dice la BBC? ¿Qué es lo que dice CNN? O qué es lo que dice Fox News si quieres ver un punto de vista diferente. Y qué es lo que están diciendo en Europa y qué es lo que están diciendo en México. Te estás iluminando, estás haciendo focos de todos lados que están apuntando al, digamos, usamos el mismo lápiz porque tenemos que, de todos lados están viendo la misma realidad y la están analizando. Entonces, así de esa manera tú te puedes ir informando y puedes ir ya llenando tu cabeza de esa evidencia necesaria para tú poder llegar a hacer un juicio y poder decir esto es de esto y poder así obtener conocimiento. Si no,
estás perdido, estamos perdidos. Exacto. Y también siguiendo esta parte tan lógica que a mí también me está ayudando de, tengo que tener un respaldo basado en hechos y entonces puedo hacer un juicio y de ahí es un caminito, o sea, por así decirlo, que me va a ir acercando hacia la verdad poco a poco. También podemos ver dentro de los hechos, hacer un análisis de lo que es bueno y lo que no es bueno o lo que es malo. Y es muy importante, yo creo que también para los hechos que han estado sucediendo el año pasado y también este año, en cuanto a un derecho adquirido, que es un derecho humano, de hecho, que es la libertad de expresión y la libertad de asociación, completamente de acuerdo. Pero todo derecho tiene un límite. Esto es muy importante también recordarlo. Si yo tengo derecho de manifestar mis ideas claramente, y sí, y no se puede limitar, pero termina cuando yo empiezo a actuar de manera violenta o desobedezco las reglas o la ley. En ese momento, mi derecho, que sí está garantizado y me deben de otorgar, debe estar limitado. Entonces, el ejemplo es claro, lo que pasó en hace una semana. Comenzó de manera, por así decirlo, con un derecho que tienen las personas que sí, que es el derecho de asociación y de manifestación. En el momento en que llegan al Capitolio y empiezan a golpear policías, a mover bardas, a romper ventanas, a matar gente, porque fue lo que pasó, mataron a un policía aplastándolo entre dos puertas, se puede ver un video que es terrible, así como terrible lo que vimos también de la muerte de George Floyd, de un policía en el cuello de la persona. En ese momento, este derecho que yo tenía de manifestación y de asociación terminó porque yo ya no estoy haciéndolo de acuerdo a las reglas y se convierte en un acto malo y en un acto que debe de ser condenado. Yo creo que también eso nos ha faltado en la parte, porque es bueno, todos tienen libertad de expresión, sí, nadie está diciendo que no lo tuvieran o que si no tuvieran libertad de manifestación o de asociación, claramente que sí, pero hay un límite en un momento en el que yo no puedo agredir, causar violencia e incluso matar, como sucedió en esta instancia, por mi derecho de asociación o por mi derecho de manifestación. Entonces, tenemos que hacer todo este caminito que nos toma tiempo y esfuerzo y neuronas para poder llegar a un juicio de valor que me va a acercar a la verdad. ¿Lo estoy diciendo claro? Sí, creo que hablas bien, Pilar, y ahí pueden escuchar a mi hijita. Ana Cris. Ana Cristi. Entonces, perdón, pero pues así es esto desde estar desde casa, ¿verdad? Así veo que estamos en vivo, de verdad, no lo practicamos. Sí, sí, para que vean. Estabas diciendo algo muy interesante, ¿no? Y diste tu punto de vista o describiste los derechos de cierto punto del parte legal, ¿no? Ahora, quiero yo hablar de los derechos de la parte un poco más de la filosofía o de la parte natural, de dónde vienen nuestros derechos, qué es lo que nos da un derecho. Y para mí esto es algo que en verdad me cambió la forma de entender la vida. Y suena medio así, no sé, como muy wow, pero sí, para mí sí fue un cambio muy grande, que fue los derechos, ¿de dónde vienen? Los derechos, primero, primordialmente, vienen de un deber. Porque tú tienes un deber a algo, tú tienes un derecho a algo. Porque tú tienes un deber a la educación, porque tú tienes como ser humano, la necesidad de crecer en tu conocimiento, está el derecho a la educación. Porque tú tienes un deber a tu familia, tienes el derecho de tener familia, etcétera. Te puedes ir por ese lado, pero los derechos no salen simplemente porque sí, nacen de un deber que nosotros tenemos. Entonces, nosotros no tenemos ningún deber hacerle el mal a alguien. Nuestros derechos o cualquier tipo de violencia, cualquier tipo de pecado, nosotros no tenemos derecho a hacer mal. Entonces, tú no tienes el derecho a pegar, tú no tienes el derecho a ir a
bueno, a todo el pecado, a todo el mal, ¿no? Eso es importante, no nos podemos inventar derechos. Sí tienes derecho a la libertad de expresión, porque tú tienes un deber dentro de ti como ser humano de expresarte, porque así es como tú aportas al mundo. Entonces, así no nos estamos inventando derechos. Yo no tengo derecho a hacerle daño a nadie, punto. Entonces, ni derecho al pecado, eso de que yo tengo el derecho de... No es un derecho, es algo que haces y que te da, porque tienes libertad, lo puedes hacer, pero no tienes derecho. ¿Sí? Entonces, creo que también otro punto de vista a la forma de definir lo que es un derecho y lo que se puede, lo que no se debe, etcétera, hacer, ¿no? Entonces, en este caso, no tienes el derecho por proteger tu derecho a la libertad de expresión, no tienes por qué, ningún deber de ir de esa manera, poder ir a protestar violentamente, romper ventanas, parar la democracia, mal. Poner en riesgo a mucha gente. Y entonces, para cerrar, como católicos ahora, hemos tenido ya varios días para reflexionar. Y justo el padre de mi parroquia, que es el padre que nos casó a mí y a mi esposo, dio una homilía que yo creo que me dio mucha paz y mucha luz y a mí ahora como católica en Estados Unidos, como joven, ¿qué me toca? O sea, ¿qué puedo yo aportar para mejorar este tiempo, por así decirlo, un poco de oscuridad, de extremismo, de enojo, sobre todo de mucho enojo por ambos lados, para que el 2021 poco a poco vaya yendo hacia la luz? Cada quien estamos en unas luchas personales internas importantes, ¿no? Mucha gente ha perdido trabajo, sigue el tema del COVID casos cada vez más y más, los hospitales también en zonas como en California se están llenando. Entonces, tenemos todas estas luchas ya internas personales en tema de economía, en tema de salud. Y ahora le agregamos esta otra, que sí da un ambiente de negatividad, de pesimismo y de enojo sobre todo. Entonces yo como católico, el padre nos decía, lo que nos toca es tratar de manera digna y con bondad a todos los que me rodean, a los de mi oficina, si voy a la oficina otra vez, a los de mi familia, sobre todo a los que no piensan como yo, porque como católico yo predico con el ejemplo y no con la palabra y no con lo que subo al Facebook. Entonces, si no puedes dar un par de tips, Gonzalo, para cerrar. Sí, claro. Creo que lo que hay que hacer como católicos es, primero que nada, tenemos una obligación hacia la verdad. Hemos estado hablando de la verdad. Creo que nada, una obligación de verdad. Entonces, hay que leer, hay que informarse, hay que ver diferentes puntos de vista, porque es algo que yo como católico estoy llamado a la verdad, pues hay que buscarla activamente, y buscarla activamente no significa solo escuchar a una persona o mi grupo de WhatsApp. Eso no es buscar la verdad. Es en verdad informarte, leer diferentes fuentes, e irte informando y llegando a un juicio verdaderamente informado que tú puedas llegar a ser y decir que tienes un conocimiento. Entonces, creo que eso culmina un poco nuestra discusión de esa forma. Ahora, traes un ámbito, somos católicos. Creemos que estamos llamados, y por naturaleza, estamos llamados al amor. Entonces, no podemos ignorar todo eso. Primero y últimamente, tú serás, al final, al atardecer de nuestra vida, se nos preguntará del amor. Si amaste o no amaste. No cuántos posts de Facebook tuviste, sino cuántos argumentos tuviste, cuántos peleas tuviste acerca de quién está bien o quién está mal, sino cuánto amaste. Entonces, como católicos, como cristianos, antes de cualquier otra cosa, antes de la verdad, estamos llamados a amar. Claro, la verdad y el amor, caritas et veritate, amor y verdad están acompañados. Pero son dos alas de un mismo avión, son dos elementos de un mismo fenómeno, ¿no? Hay que amar
¿Eso qué quiere decir? Entablar conversaciones. O sea, vamos ahora a decir, qué buen choro, pero vamos a bajarnos a la realidad. ¿Qué son cosas prácticas que vamos a hacer? Primero que nada, con la persona que no estás de acuerdo en su punto de vista, hablar cosas de manera calmada y caritativa. No tratando de probar tu punto, pero tratar en verdad de informarte y de entender. Y tú de darte a entender de las dos formas. No dejarnos perder nuestras relaciones por política con los demás. En familias, es muy triste ver a familias destruyéndose, relaciones de muchos años destruyéndose por política. Al fin y al cabo, los políticos son políticos. Ellos se van a poner de acuerdo entre políticos. Ellos saben cómo, o sea, a eso se dedican. Pero tú a un amigo no lo vas a recuperar. Entonces, entender que para hasta los mismos políticos, ellos se van a poder arreglar. Tú no pierdas algo tan primordial como es la relación con una mamá, con un hermano, con tu primo, con tu tío, con tu amigo, por un debate de política. Entonces es un acto de balance, porque está la verdad, pero está el amor, entonces hay que hacer las dos, somos católicos. No somos la Biblia y no solo somos tradición, somos la Biblia y tradición, ¿no? Y de esta manera igual, no somos la verdad ante todo, o el amor ante todo y perdón y paz, no, somos las dos. Entonces hay que aprender a sacar el clutch y el acelerador a aquellos que manejaban manual, las dos, hay que ir con las dos partes. Sí, ya sé, estoy viejito ya, y los nuevos. Yo creo que más acá, aquí creo que ya ni hay coches de clutch. Y más en la Ciudad de México, Sí, que apreciamos así de súbele, bájale, y sufrir. Entonces, sí, los otros no van a entender ni qué es un coche, olvídate. O sea, nuestros hijos van a ser como, sí, no sé. Sí. Pero bueno, entonces eso, es el balance y es el podernos acercar a los demás con caridad y con amor y a la vez respetando lo que es la verdad. Muy importante lo que dices de no vale la pena el terminar relaciones, el incluso el pelearnos por un tema de política, que sí tiene trascendencia, claramente, que sí tiene trascendencia quién va a ser el próximo presidente, que sí tiene trascendencia qué tipo de políticas va a tener. Sí las tiene, no las estamos negando. Pero no vale la pena porque políticos van a ir y van a venir. Y a mí en mi vida diaria, en lo que esté llamado en este momento, en mi vida de casado, de estudiante, empezando a trabajar, en lo que yo esté en este momento, me toca en lo que estoy construir una cultura de paz y una cultura de verdad y de amor. Y que eso es lo que nos ha tocado como católicos a través de los siglos. No es nuevo, no es un tema nuevo que ahora hay, bueno, y yo aquí en este momento histórico que no, y la verdad es que también la tenemos bastante tranquila, o sea, estamos en un lugar donde también podemos expresarnos, estamos aquí en radio y en redes sociales, tú y yo platicando, quien quiere escucharnos nos escuche, quien no. Entonces, de manera más tranquila, dejar también igual y unos días, no estar metido en redes, también la oración, yo creo es muy importante, para encontrar esa paz interior y de ahí ya entonces yo voy a poder salir al mundo y presentar una cara que es muy necesaria de verdad y amor como tú expresaste ahorita, Gonzalo. Gonzalo, muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo el que hayas estado con nosotros el día de hoy, un tema difícil que pudimos desgranar poquito a poquito y yo creo que sobre todo terminar con esta parte positiva y también de acción, que llamamos a la acción a nuestros radioescuchas, a buscar la paz interior a través de la oración, a través de la Eucaristía, que somos muy afortunados de poder tener pues estos medios como católicos, y de ahí salir al mundo con verdad y con amor para traer unas lucecitas que van a ser muy necesarias en estos próximos meses, por lo que estamos platicando que hay muchos otros temas todavía en el ambiente que hay necesidad de ser luz, ¿no? Todos en donde quiera que estés, ¿no? Nadie tiene que ser tampoco nada superheroico, pero en donde estés llamado en tu momento es lo que nos toca. Y
Gracias, Pilar, por tenerme aquí. Los quiero dejar con una frase en el tema de la acción. Hay que ser inteligentes, ¿no? Y esto que es ser inteligentes, atraemos a más, dicen que se atraen más abejas con una gota de miel que con un barril de vinagre. Si tú quieres persuadir, si tú quieres cambiar, si tú quieres dar a entender, la forma de hacerlo es a través de la bondad, no con gritos, con insultos, etc. Entonces, de esa forma nos podemos acercar a los demás, a nuestros seres queridos, etc. Con bondad, con esa gotita de miel, no con un barril de abeja. Gracias, Pilar. Muchas gracias a todos. Los volvemos a tener aquí como cada martes a las 8 de la noche, hora del centro, 9 de la noche, hora del este. Esperamos el próximo martes otra vez tenerlos aquí y poder conectar al radio. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.